A la conferencia magistral que el día de hoy cierra los trabajos del Coloquio Internacional Memoria y Sociedad. Ya saben que mañana es un coloquio continúa, pero por hoy esta es la última actividad. La conferencia magistral que se titula La velocidad de la memoria, y a mí me toca estar aquí en primera fila escuchando la conferencia, que nos va a dar el doctor Pablo Fernández Crisliev. El doctor Fernández Crisliev tiene, pues, digamos que bastantes años trabajando una psicología social, una versión de la psicología social que se puede denominar como psicología colectiva. Él y otros psicólogos sociales y otros psicosociólogos a lo largo de algunos años han estado trabajando esta psicología colectiva, pero el doctor Pablo Fernández es, digamos, un referente fundamental para esta psicología social, particularmente por un libro que se titula La psicología colectiva, un fin de siglo después, que les recomendamos ampliamente a todos los alumnos aquí presentes. También podrían revisar el libro de la afectividad colectiva y algunos otros. Bueno, estaba haciendo tiempo para que se acomodara el doctor Pablo Fernández Crisliev. El tema es la velocidad de la memoria y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Angélica, por moderar. Bueno, de entrada este auditorio cuesta trabajo porque como que son dos públicos, entonces no saben arquetistas, entonces se la voy a leer a Armando Rivera la conferencia completa. Como creo que no se va a entender, se la resumo en tres frases. El argumento de la conferencia es que la vida es un asunto de velocidad, y las tres frases son: una, que la memoria es lo que se detiene, que la historia es lo que avanza y el olvido es lo que se pira en el exofumo o lo que desaparece. Ahora que como ya tengo muchos años, ya me di cuenta que una conferencia debe durar máximo 35 minutos. Pasados los 35 minutos, ustedes ya tienen derecho a hojear los papelitos. No me oye Juana. Bueno, a hojear los papelitos, a hacer dibujitos en el margen, a dormirse un ratito, a salirse, etc. Pero mientras el que está leyendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre leo las conferencias. Antes creo que las leía porque me ponía muy nervioso. Ahora me sigo poniendo nervioso, pero luego ya me di cuenta que también me gusta mucho leer, y sobre todo me gusta volver a leer y repetir lo mismo cada vez que aparezco. Bueno, mientras no se pase el conferencista de los 35 minutos, el conferencista creo que tiene derecho a decir lo que quiera. Es decir, tiene derecho a ser tan teórico, tan abstracto, tan difícil como se necesite, y bueno, eso es justamente lo que voy a hacer. Cuando alguien pregunta por qué, lo que está haciendo es pedir que le cuenten una historia. ¿Por qué la izquierda no sabe organizarse? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué soy así? Y aunque le puedan salir a uno con respuestas más conceptuales o lógicas, uno solamente se queda tranquilo con una historia. Algo nada diferente de los niños que se duermen con un cuento. Uno en verdad está pidiendo el significado de algo importante para lo cual nunca ha habido concepto que lo llene, ni lógica que lo cubra. Y es que,
Si uno hace repaso de cada vez que ha tenido que dar o pedir el significado de lo que sea, podrá darse cuenta de que lo único que se acerca al significado de algo es su historia. Humberto Eco, después de haber hecho semiótica y otros tratados conceptuosos, tuvo que escribir el nombre de la rosa porque supo que había algo que solo podía ser contado, sin explicaciones. Y es que cuando alguien solicita el porqué y el significado, en el fondo de su pregunta lo que está pidiendo es que le demuestren así, vivito y coleando, el pensamiento de una realidad determinada. Y quien tiene que responder se percata de que el pensamiento solo es su historia. Por eso se puede decir que toda historia es una psicología y toda psicología es una historia. O como decía Collingwood, un filósofo inglés, todo conocimiento de la mente es histórico porque la historia es la vida misma de la mente. En efecto, porque todo debe tener significado, todo tiene historia. Esta historicidad de las cosas no es tanto el hecho simplón de que transcurren en el tiempo, como que traen dentro el tiempo transcurrido. Y ese tiempo no es un tiempo pasado, sino un presente dilatado, ancho, espeso, que es como si mientras más historia tuviera algo, mayor fuera su presente. Es la cantidad de tiempo que algo tiene dentro. Las pirámides, como la de Teotihuacán, tienen mucho. Entonces, el tiempo es un material de las cosas. Así como tienen color, peso, función, así también tienen tiempo. Las pirámides son altas, calladas, de piedra y viejas. Y es por esta última cualidad por la única que ya no se puede hacer actualmente pirámides prehispánicas. Se les puede poner todo menos tiempo, porque para poner tiempo hace falta tiempo. El tiempo es la cantidad de actividades y movimientos que se van superponiendo sobre una cosa o un lugar. El primer día de una pirámide no pasa de algunas piedras ordenadas a ras de suelo, pero al siguiente se ponen otras hileras y así sucesivamente, una sobre otra, hasta que al cabo queda alta y terminada, llena de adornos. El tiempo se deposita como en capas. Se puede calcular el tiempo de abandono de una casa por el grueso de la capa de polvo sobre la mesa, que es justo lo que sucede en los sitios arqueológicos, en los que el emplazamiento de una ciudad antigua se ha ido recubriendo de otras construcciones, con tierra, demoliciones, con la selva, con el amontonamiento del tiempo. Y ahí, para averiguar su historia, no hay que desandar ningún camino, sino escarbar sin moverse de sitio. El tiempo, más que nada, es lo que se nos viene encima. El tiempo parece tener una profundidad, porque los acontecimientos se desarrollan sobre sí mismos como en redondo. Por eso uno se hunde en sus recuerdos, sin moverse del lugar. A las pirámides se les ha ido acumulando no solamente piedras, ceremonias, modificaciones y turistas. Las pobres, como las de Egipto, traen impregnadas las luces de miles de flashazos de cámara Kodak, o sea, que tienen mucho tiempo, y para encontrar la pirámide original hay que remover bastante, quitarle tanta tarjeta postal. Las actividades y movimientos que las cosas traen dentro son los trabajos, los cansancios, las equivocaciones y los cuidados de la sociedad que las produjo. Por lo que, en suma, el tiempo es la cantidad de sociedad que algo trae dentro. Los traguitos de coca los uso para cambiar de párrafo. Las historias son las que cuentan todo esto, pero en verdad una historia no lo es porque registre lo que aconteció, sino porque lo cuenta, porque a la gente desde siempre le gustan más los cuentos que los registros, de modo que es conveniente entender a la historia como un cuento, un relato o una narración, en el sentido de que la guerra de Troya es una historia, la Cenicienta es una historia, Batman es una historia, un chiste de Pepito es una historia, un reportaje sobre una huelga es una historia, una habladuría sobre un vecino es una historia. La historia es una historia. Lo que tienen en común es que se cuentan. Así que parece que la esencia psíquica de la historia radica en su estructura narrativa, en una secuenciación concatenada que tiene un principio y se acerca a su culminación, como si fuera ganando fuerza y expectativa conforme se desarrolla. Parece que esto es lo básico. Hay una especie de encantamiento inexorable en las narraciones, de tentación por oírlas y contarlas,
y se puede advertir que a la gente, en mitad de otras explicaciones, por ejemplo en la clase, aunque ya esté cansada y aburrida, si de pronto ve venir una parte narrada, sea por ejemplo un caso, un chiste, la gente se despabila y guarda el cansancio y el aburrimiento para después de que pase el cuentecito, como si todo el mundo encontrara algo de fundamental interés en las narraciones en general, sin que parezca importar el contenido, lo verídicamente dicho, sino la estructura narrativa. Cuando alguien avisa que va a contar un chiste, todos atienden. Cualquier evento se convierte en atractivo cuando se presenta como una narración. Lo único que se necesita para que suceda algo interesante es que alguien lo cuente. Sartre decía que para que el acontecimiento más trivial se convierta en una aventura, es necesario y suficiente que uno se ponga a contarlo. Henry James decía que las aventuras solamente le suceden a la gente que sabe cómo contarlas. La atracción universal que ejercen las narraciones muestra que el significado que se busca en las historias no radica en el contenido de los hechos, sino en que la narración misma tiene algo así como la forma de la vida, de modo que al oír cuentos de hadas se entiende más la vida que al escuchar reportes fidedignos. Es como si el que oye o cuenta un cuento sintiera que el alma se le tranquiliza al momento en que se deja llevar por el influjo del relato. Niños oyendo cuentos, adultos, especialmente adultas, leyendo novelas, todos yendo al cine, ancianos contando historias. Paul Ricoeur dice que la narración es lo que en la narración lo que se aprende es la experiencia humana de la temporalidad, la vida y la muerte. ¿Y qué más verdad puede alguien querer que saber que todo va adquiriendo sentido a medida que se cuenta, sea chiste, chisme o mentira? Quizá por esto último se entienda por qué la narración, a pesar de estar relatada con palabras, no es precisamente un acontecimiento del lenguaje, sino del tiempo, y, como argumenta Howard Gardner, tiene más características visuales que lingüísticas. Parece cierto que para narrar no hay que escuchar, sino ver. Frederick Bartlett, quien escribió un libro clásico sobre la memoria, plantea que narrar y recordar tiene que ver con imágenes, no con palabras. Por esto, por ejemplo, los novelistas, que son buenos narradores, no resultan buenos poetas, como Cortázar, porque aunque ambos usen palabras, las palabras que usan no están hechas del mismo material. Y Octavio Paz, aunque es buen poeta, no puede ser novelista, aunque quiera Fox. Lo declaró el mejor novelista mexicano. Bueno, lo que hizo su mujer fue peor, pero no viene al caso. Las mujeres son más históricas y menos lingüísticas que los hombres. Son menos conceptuales y más narracionales. Prefieren las novelas a los ensayos. De cualquier modo, la narración tiene una tarea paradójica que cumplir. Porque cualquiera que esté apto para contar una historia se encuentra aproximadamente al final de la misma, después de que ya pasó, y sin embargo, tiene que empezar por el principio. Se puede notar que cuando a alguien le piden que platique lo que sucedió, tiene que tomar una pausa o hacerse el distraído mientras aprovecha para ordenar sus pensamientos, o sea, para acomodarlos al revés, de manera que primero quede el principio y luego esté el final. El narrador tiene que ir hacia donde empezó la historia, allá donde comienzan las cosas, que es donde radica el significado de lo que sucedió después. Si no se encuentra el lugar de donde surgen las narraciones, estas carecen de sentido. El punto de origen donde el resto de la sociedad va a empezar a suceder resulta más importante que el desenlace, porque sin aquel ningún acontecimiento posterior tiene razón de ser. Y bueno, uno tiene que llegar al había una vez. Pero resulta que cuando había una vez, entonces no había dos veces, ni nada más, y no existe aún lo que va a suceder más tarde. Y el problema es que el que lo cuenta sí lo sabe. Tiene presentes todas las vicisitudes que no pueden estar presentes, y que por lo tanto le hacen ruido a su narración, y que no solo manchan el panorama, sino que incluso tapan el momento del inicio de la historia, que es el punto de la memoria y la razón de ser de la misma narración. Así que paradójicamente,
Para recordar una historia hay que borrar su historia, es decir, hay que ir quitando los vestigios, adornos, capas, incidentes que se le han ido añadiendo en el curso del tiempo al acontecimiento original. Hay que desrecordar, que es ir ignorando una serie de recuerdos que no pueden haber sucedido en el principio, y también es ir desarticulando cualquier viso de narración, porque las narraciones solamente deben empezar con el principio. Pero al desrecordar sucede algo. Cuando la gente se hunde en sus recuerdos, poco a poco lo que va diciendo se hace más desilvanado, su plática se torna entrecortada, hace pausas más largas, se queda quieta a ratos, como si fuera deteniendo el paso. En la Asociación Libre del Psicoanálisis, a los que hayan ido con el psicoanalista, se nota más o menos eso. Es cuando uno más se cae en el psicoanálisis es cuando le cobran más, creo. Porque está llegando el momento significativo. Bueno, Milán Kundera, en una novela que se llama La lentitud, describe a un transeúnte que va tratando de acordarse de algo y paulatinamente aminora el paso, hasta que se detiene en su camino por completo, que es cuando encontró el recuerdo que estaba buscando. ¿Dónde he visto esta señora, por ejemplo? Cuando uno hace esto, es como si fuera regresando al pasado, y es como si el pasado fuera más lento que el presente, por el mero hecho de que está compuesto de mucho menos elementos. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria, dice Kundera en la página 45. En los pueblos viejos, por donde se dice que no ha pasado el tiempo, que siguen viviendo en el pasado, la vida también se mueve lentamente. Y cuando uno transita por ellos, en consecuencia, también empieza a moverse con menos prisa, a poder sentarse toda la tarde a contemplar cómo no sucede nada. Mientras menos tiempo tenga algo, sus movimientos y actividades son más pocos y la vida se hace más lenta. En las iglesias y en los museos, ambos monumentos que resguardan el pasado, la gente cuando entra camina como más despacio, habla menos, mira más y se le quitan las preocupaciones del presente, porque en el recuerdo uno realmente entra en el pasado. Es por eso que cuando se ingresa a lugares viejos como los pueblos antiguos, uno mismo vuelve a adquirir las cualidades de ese momento y la vida se convierte en la de antes. Y entonces uno vuelve a pensar con los pensamientos de entonces y a moverse con los movimientos de ese lugar por donde no pasa el tiempo. Hasta que llega un punto en el que el recuerdo se detiene porque ya no puede hundirse más. Ha tocado fondo. Este es el lugar de la memoria y el principio del relato. La memoria carece de historia porque ella es su punto de partida. Y en ella el tiempo de la sociedad no fluye porque ahí es donde se echa a andar. Y se sabe que este es el acontecimiento primario que se buscaba en los recuerdos, tanto porque ya no existe un recuerdo previo como porque no hace falta, porque ya con este el resto de la vida tiene significado y la historia obtiene sentido. Uno lo reconoce porque se reconoce a sí mismo en él. En efecto, hay un tinte de plenitud en la memoria, en el origen de un grupo, en el primer recuerdo de la infancia, en la primera impresión sobre una persona, en la fundación de una ciudad, porque la memoria es, por así decirlo, la vida completa, incluso perfecta en su mínima expresión, sin adornos ni incidentes, incluso sin imágenes ni recuerdos, que permitirá entender los incidentes que se irán añadiendo luego. La memoria es sobre lo que uno descansa y se reanima. Mientras que la historia es el relato del cambio, la memoria es lo que no cambia, y a lo que siempre se puede recurrir para asegurarnos que seguimos siendo los mismos a pesar de los avatares de nuestras historias, que no cambiamos no obstante tanto cambio. Mientras que la historia marca el paso del tiempo, la memoria sella el no paso del tiempo. La memoria es intemporal. En cualquier lugar de la sociedad se pueden encontrar los puntos en que se detiene el tiempo, donde la duración se queda. Está en las ruinas del templo mayor por donde uno camina como de puntillas, esperando que de repente,
desde un rincón o bajo una piedra, salga un azteca con un corazón en la mano. Claro que dentro de la categoría de ruinas hay que consignar a las ruinas personales de los cajones de los closets de cada uno, donde cada uno abre buscando su memoria en la forma de una foto amarillenta. A ver si nos vuelve a hablar. Está en la traza de la ciudad, que se mantiene ilesa y que uno puede seguir con los mismos pasos que la primera generación. Aunque cambie el edificio, las esquinas perduran. Está en los rituales y las ceremonias que son como ruinas activadas o fósiles vivientes, donde uno participa de la actividad social que tuvo lugar el primer día. O está, por supuesto, en las tradiciones, esos modos de vestirse, de gesticular, de servir la mesa y de tener confianza, cuya única razón para realizarlos es que así se han hecho siempre, razón suficiente. En suma, la memoria es el momento más antiguo que se puede recordar y el primer momento de toda narración. La memoria es el único momento de toda historia que tiene la obligación de ser inolvidable, y por ello la memoria es estática. La memoria es estática. Si en los pueblos viejos pasan muy pocas cosas, en la memoria, que es como la ciudad de Pompeya, no pasa nada y no hay nada que contar. Esto es lo que la hace permanente, segura y confiable. Por eso Maurice Halbach, el que escribe el otro libro clásico, sitúa el baluarte de la memoria en los lugares intocados por la gente y habla de una sociedad inmóvil, porque son un acontecimiento de velocidad cero. Por eso los cementerios, esas ciudades talla chica, son típicamente emplazamientos de la memoria, y todos sus letreros en las lápidas que dicen cosas como jamás te olvidaremos se refieren a ella. Y la razón de esa quietud perenne es que la memoria es un momento casi vacío, sin adornos, con poquísimos elementos, justo los esenciales, que incluso no llegan a juntar una imagen hecha y derecha, y por ende no hay mayor cosa que pueda moverse. La memoria es una intuición. Para que la memoria se mueva, habría que adosarle algunos añadidos, pero eso ya es historia. No hay memoria detallada ni con pelos y señales. Los sueños también parecen pertenecer a la categoría de la memoria, porque son apenas como un jirón de imagen, un barrunto de vida, pero los sueños que se sueñan, porque los que se cuentan ya son construcciones que pertenecen a la narración. La fijeza de las tradiciones y otras convenciones colectivas son igualmente una muestra de la inmutabilidad de la memoria. Uno puede verlo. Las primeras impresiones de una cosa vista o de la infancia son imágenes muy exiguas, como incompletas, que no se mueven para nada. Marcel Proust, el que escribió En busca del tiempo perdido, lo dice bien. Esas imágenes irreales, fijas, las mismas siempre. Bartlett relata la primera impresión de la matemática rusa Sonia Kovalevsky, que recordaba de su infancia una pared en la guardería, una pared en obra en que se había usado hojas de desperdicio llenas de fórmulas para pintar encima. Ella se recordaba a sí misma viéndolas por horas, sin entender ni hacer nada, pero sobre todo indeleblemente. Pero por esas hojas se volvió matemática. Lo más probable es que no hayan sido horas, sino que hayan sido minutos, pero minutos muy estáticos. Podría definirse a la memoria como la narración inmóvil. Así que la memoria parece ser un acontecimiento de una pieza, y como todo lo que está de una pieza, está como paralizado, nada se mueve, su velocidad es nula. Y esto quiere decir que la antigüedad de los recuerdos se puede medir por su velocidad, que no se refiere exactamente al desplazamiento de un objeto en el espacio, como haría la física, sino al movimiento que requiere la mirada para abarcar un paisaje, o dicho más feo, a la cantidad de información que tiene que procesar la percepción para cubrir un objeto. Para cubrir el paisaje que tiene ante sí un empleado de McDonald's, atiborrado de clientes, caja registradora, teclas, comanda, dinero, gente, cambio, papas, Coca-Cola, reloj, ketchup y niño llorando,
Tiene que mover todos sus receptores a una muy buena velocidad, descartando, eligiendo estímulos y atendiéndolos apenas el tiempo suficiente para poder lidiar con ellos. Y jamás ponerse a ver qué tan bonito le salió el 9 a su máquina registradora. En cambio, si lo que hay que atender es el paisaje más bello y triste del mundo, que dibuja Antoine de Saint-Exupéry en la última página del Principito, el cual consta de 2 rayas y una estrellita arriba, uno no puede verlo como un McDonald's, porque acabaría de verlo en medio segundo y se aburriría el resto del tiempo, sino que hay que quedarse mirándolo de otra manera, tratando de atisbar en el blanco de la página a ver si regresa el Principito. Esta es la diferencia entre la percepción y la contemplación. Es la diferencia que hay entre un grupo de turistas que visitan 19 ciudades en 11 días y el desempleado que todos los días toma su lugar en la misma banca del parque los lunes al sol. Cuando hay mucho, hay que verlo poco. Cuando hay poco, hay que verlo mucho. En efecto, el grado de velocidad de las cosas y los eventos tiene relación directa con la cantidad de elementos presentes, y por eso la memoria, con tan poquísimos rasgos y tan tenues, tiene la menor de todas, nula, cero, que es una velocidad contemplativa, donde casi nada pasa y que por ende resulta imposible de narrarla genuinamente. La memoria es una sensación, una actitud, un afecto, nada que pueda ser dicho. La memoria tiene que parecerse más bien a esos cuadros de los museos de arte moderno, en donde aparece la tela en un mismo color, blanco por ejemplo, y solo por ahí una textura, un puntito, una sombrita, un raspón o una firma. Y puede estar muy bonito o muy feo, pero en todo caso no hay manera de platicarlo. Por lo común a la gente no le gustan porque le da miedo que le estén tomando el pelo. Pero en la preferencia por los cuadros, digamos, de Remedios Varo, en donde aparece alguien haciendo algo con muchos instrumentos, a la gente se le nota la motivación narrativa, porque ahí sí puede decir que estaba un señor que levantaba piedras con una flauta y etcétera. La diferencia entre memoria e historia reside en la velocidad de sus acontecimientos. Al ir colocando adornos a la memoria, de tener una velocidad muda y contemplativa, adquiere una velocidad narracional y se convierte en historia. Una velocidad narracional es aquella a la que se puede contar una historia, que debe contener determinado número de personajes, escenas e incidentes para que ésta pueda ser entendida y sea entretenida. Pero la velocidad narracional también es aquella en la que hay tiempo para contar tal historia y para oírla, y a la vez aquella velocidad a la que se puede recordar, esto es, que hay tiempo para armar la historia. Ello quiere decir que la velocidad narracional es una velocidad de la vida, a la que se mueve la vida cotidiana de una sociedad, y que tiene que ver con la cantidad de cosas y hechos que hay dentro de esta sociedad. En fin, para no hacerles el cuento largo, se puede concluir que hay sociedades hechas de memoria. Son las fundamentalistas, donde nada cambia, todo dura, son eternas. Nos gustan bastante estas sociedades. Una de ellas es la familia, otra la patria chica, otra la infancia. Cuando hablamos de la infancia somos fundamentalistas. Además, hay sociedades hechas de historia. Estas son las sociedades ilustradas, donde las cosas fluyen, andan, van a alguna parte. Nos gustan muchísimo estas sociedades. Una de ellas era la universidad, otra el siglo XIX, otra la conversación. Pero también hay sociedades que están hechas de olvido. Esa es la nuestra y nos gusta demasiado. El olvido consiste en moverse rápidamente. El transeúnte de Kundera de la página 45 que se detuvo en el momento en que se encontró el recuerdo que buscaba y ya se acordó dónde había visto a esa señora y el recuerdo no le gustó nadita, ahora para olvidarlo lo que hace es apresurar el paso, como para escapar de la memoria y para que no lo alcance el recuerdo. El grado de rapidez es directamente proporcional a la intensidad del olvido. El olvido es un exceso de velocidad.
Etimológicamente, rapidez significa arrebato. Y como dice Daniel Innerarity en un libro que me pasó una vez César Cisneros, la rapidez indica a menudo educación mínima. Se puede notar que en la rapidez lo único que importa es el destino, no el trayecto. Cuando las cosas se hacen con rapidez, solo importa el fin pero no los medios. Y no se trata de justificar estos, sino de eliminarlos. Toda vez que la interposición de un medio, de un trayecto o de un proceso para alcanzar un resultado, parece que es como una lentitud que se alza entre uno y sus propósitos. Porque si se tiene que transitar por un camino, quiere decir que no se ha alcanzado toda la velocidad y que si se corriera más rápido ya se estaría allá, ya se tendría el resultado y no estaría uno apenas camino de él. Los medios y los trayectos aparecen como si fueran un obstáculo. Y en otras palabras, diríase que en la rapidez el tiempo presente, el de estar haciendo algo, se vuelve un defecto de la vida que no permite estar en el futuro con ese algo ya hecho. Estar aquí y ahora en esta conferencia es un estorbo que impide estar allá y después en la conferencia que sigue. Así que no tiene por qué extrañar que deje de valer la pena hacer las cosas bien, porque lo único que importa es terminarlas cuanto antes mejor, sin detenerse en los modos, en el gusto o en la elegancia con que se hicieron. Con que den la pala, con eso basta. Con que aprueben el control de calidad, con eso basta. Eso es lo que se conoce como productividad. Y cada quien lo aplica por igual a tareas hechas, deberes cumplidos, libros, películas, amistades y lugares, donde lo que vale es cuántos y no qué, ni cómo, ni por qué. Tener muchos amigos hoy en día significa identificar muchas caras en el Facebook, con las cuales entretenerse en lo que llegan otras caras que identificar. Toda vez que lo único que importa es el destino y los resultados, las cosas que se hacen solo valen porque se terminan y los trayectos porque se dejan atrás, como si todo existiera solamente para ser rebasado. Y eso acaba por incluir a los destinos, fines y resultados mismos, que solo sirven para ser abandonados a su vez por el próximo destino, que cuando se alcance se perderá. Si todo esto produce angustia, es lo único digno que produce. Hay quien dice que los que viajan mucho no lo hacen para ir a muchos lugares. Todavía me quedan 9 minutos. Ya. Hay quien dice que los que viajan mucho no lo hacen para ir a muchos lugares, sino porque siempre odian en el que están. Para lo que están hechas las cosas en el mundo de la rapidez es para ser olvidadas. Charles Chaplin utiliza el cine sonoro por primera vez en 1940 para decir en el discurso del gran dictador: hemos dominado la velocidad, pero estamos encerrados, estamos atrapados en la rapidez. Cuando alguien quiere olvidar el trago amargo de un mal amor, lo más aconsejable es que se ponga a hacer muchas cosas. Que visite a sus tías, que haga el servicio social, que necesitamos alumnos, que trabaje turnos extras, que vaya de compras, haga favores y surza calcetines. Esto es, que rellene la atención de tantos pormenores que no tenga un solo minuto para sumirse en sus recuerdos. Porque la rapidez es una velocidad de tipo superficial, como la que usan los esquiadores en el agua, que van tan rápido que solo pasan por encimita de las cosas, rozando muchas pero sin profundizar en ninguna. La rapidez impide hundirse en la memoria. La rapidez produce un pensamiento superficial, que puede hablar, hacer y lograr mucho, pero nunca una idea de fondo. La portentosa capacidad de la sociedad contemporánea para tanta frivolidad es una muestra de que nunca se detiene a revisar sus banalidades. Precisamente lo light, en novelas, seriales y visiones del mundo, no es la levedad que flota, sino la ligereza que no se hunde.
descapacitada para cualquier gravedad y horripilantemente autocomplaciente. Actualmente, el conocimiento, también el de las universidades, está frivolizado. También es light, con sus investigaciones obvias y numerosas y sus críticas políticamente correctas. Y es que no da tiempo de pensar, y no tener tiempo de pensar es de lo más fashion. Un profesor tiene que producir 10 artículos al año, dar clases, venir a coloquios, sentarse en su escritorio, presentar proyectos, hacer informes, buscar financiamientos, planear sus vacaciones, solicitar apoyos, asistir a reuniones, establecer contactos, pedir un préstamo, figurar en comités, ir al médico, contestar su mail, estar al día y consumir cultura. Lo bueno es que lo de sentarse en su escritorio ya solo le toma un cuarto de hora. Karel Kosik, el filósofo de lo concreto, también se queja. La prisa y la precipitación empujan a las personas y no les permiten detenerse ni devorarse, ni guardar admiración continua por las cosas que le rodean. El conocimiento se ha convertido en producción de currículum vitae. Halbach decía que aquellos que multiplican sus ocupaciones y distracciones terminan por perder la noción del tiempo real y quizá por hacer desvanecerse la sustancia misma del tiempo, el cual, partido en tantos trozos, ya no se puede extender ni dilatar y carece de consistencia. Efectivamente, cuando los hechos de la realidad se suceden tan rápido uno tras otro y sin tener ni mínima relación uno con el que sigue, están ciertamente disgregados y así ya no son capaces de articularse en un acontecimiento, sino que aparecen como una serie de instantes aventados por casualidad, que además de no tener nada que ver entre sí, nadie los reconoce como parte de su vida, y aparecen más bien como eventos que sucedieron solos, sin ayuda de un protagonista, como si fueran lluvia, y por lo tanto tampoco pueden ser articulados en una narración. Con la implantación de la rapidez, la historia se pulveriza en una sucesión de eventos anodinos. Este tipo de historia se llama noticiero, que consiste precisamente en la presentación de sucesos hecha con atomizador, una ráfaga de datitos impactantes, de preferencia espeluznantes, que tiene la doble ventaja de que uno se puede informar de lo que pasa en el mundo e inmediatamente se puede olvidar de lo que pasó. En la era de la rapidez, los acontecimientos se convierten en fragmentos disparatados que se pueden recabar en la forma de datos y exponer en orden cronológico, alfabético, promediado en tablas o letanías, pero que no se puede narrar porque la vida ya no acontece, solo acaece. Esto mismo les pasa a las gentes en sus vidas particulares, que tienen el iPad repleto de quehaceres, pero al final del día no pueden decir qué hicieron, excepto una sarta de lugares, nombres y datos inconexos que suman lo mismo que si no se hubieran levantado en la mañana. Y al final de las décadas y otras edades, cuando hay que hacer el recuento vital, todo lo que pueden ir diciendo que hicieron tampoco alcanza para hacer una sola cosa, es decir, una vida, porque carece de unidad y no se le ve forma. Así que las mil y una celeridades vertiginosas que hicieron sin parar no da para tener algo que contar, para construir una historia propia, para articularse en una narración. Y ni modo que se pongan a ver su agenda a ver qué hicieron. A veces lo único que pueden contar es lo que acumularon en el banco. Paul Ricoeur dijo que una vida sin significado es aquella que no puede ser narrada. Y bueno, como me quedan 3 minutos de pilón, va un consejo para vivir más años. Quien se mueve al día carece de memoria y tiene una historia de 20 minutos. Podrá comprobar mediante documentos que tiene 27 o 57 años, pero en la realidad donde se encuentra solamente ha vivido los 20 minutos de que se acuerda. Lo demás es olvido que no le pertenece, porque verdaderamente uno únicamente tiene la edad de sus recuerdos, ya que la diferencia que hay entre una persona mayor y el niño que está caminando por aquí radica en lo que puede contar de su vida, poder relatar muchos años o poquitos. Esta diferencia es la misma que hay entre la biografía de un individuo y la historia de una sociedad.
El uno tiene la madurez de varias décadas y la otra tiene el temple de varios siglos, pero ambas están igualmente aquí y ahora sin distinción, porque toda edad es presente, porque toda biografía y toda historia está presente, y lo que las distingue es la profundidad de su presente. Parece ser que la cantidad de vida de cada uno es igual a la cantidad de recuerdos que cada uno conserva. Pero cada quien puede juntar los recuerdos que quiera para tener la edad que se le antoje, porque si bien visto, la memoria es una entidad que no tiene fecha, y si uno fabrica sus recuerdos a partir de la memoria, uno puede entonces adoptar la memoria y los recuerdos de la sociedad y alcanzar así la edad de la historia, la vida de un individuo. Por ejemplo, uno de esos que no ven más allá de sus narices y por lo tanto siempre hablan de sí mismos, tiene una expectativa de vida como de 70 años porque sus recuerdos no llegarán más lejos. Coloca la memoria en un punto de su infancia, en su primera comunión, y luego nos receta el anecdotario de sus vivencias personales. Para él, toda la historia se reduce a su biografía. Pero uno puede hacer otra cosa. Puede tomar los recuerdos de su sociedad y hacerlos propios, conociendo su historia, asumiendo sus tradiciones y moviéndose con sus costumbres. Y así, sin dejar de estar cabalmente en la actualidad, puede colocar su propia memoria ahí donde está la de la sociedad y por lo tanto crecer, tener la cantidad de vida que tiene su sociedad y dejar de tener 3 o 70 años para empezar a tener 3 o 7 siglos sin que le aumenten las arrugas. Y lo que tenga que contar será más interesante porque es más colectivo, porque relatar su vida implica narrar la vida de la sociedad a la que pertenece. Puede ubicar sus recuerdos en siglos diferentes, porque para él su biografía es la historia. Esta es una de las tantas recetas para vivir más años, pero con esta sí se puede fumar. Muchas gracias. Empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Preguntas. Felicidades por la ponencia. Creo que si viniera más seguido habría menos infames intelectualoides y un poquito más de sensatez en esta universidad. Y bueno, a ratos me perdí en la ponencia, más pensando en cosas que decía. Y bueno, recordé, hay una de lo que decía Borges en uno de sus tantos libros, que él dice que el tiempo es sucesión de hechos y cuanto mayor densidad de hechos suceden en un lugar determinado, pues más tiempo está ocurriendo, más tiempo transita en ese lugar. Y él, bueno, rubrica esa frase diciendo que por eso le gusta vivir en este lado del mundo, en donde siguen sucediendo cosas y no somos sociedades ya terminadas y acabadas como las europeas, por ejemplo. Entonces, y dice, bueno, que somos casi somos hermanos del tiempo, dice Borges. Usted en una parte de la ponencia decía que somos más bien una sociedad de olvido, en esta suerte de velocidad o en el carácter vertiginoso que llevamos, ¿no? de vida social. No sé, igual es como, más que preguntas, como conocer igual opinión en esta frase de Borges, ¿no? En la que dice que él dice que somos una sociedad de olvido, sino más bien somos una sociedad hermanada con el tiempo por este mismo carácter de vertiginoso que llevamos.
si vamos pregunta por pregunta o juntamos varias, alguien más, comentarios, preguntas. Yo sé que la manera que tengo de leer es una especie de truco para que no dé tiempo de pensar preguntas difíciles. O para que no haya. Entonces, pues las preguntas pueden ser sobre esto o sobre cualquier cosa más o menos de la psicología social. Si no me la sé, pues Angélica responde, ¿no? Pueden, si no tanto pensando en la conferencia, sino pueden ampliar ahí el rango de lo que quieran preguntar. Yo sí tengo, quisiera su opinión más memorial sobre lo que ella va a preguntar. Por ejemplo, eso que habla de la rapidez, de la velocidad, yo sí la veo tal cual como la dice, como la narra. Por ejemplo, en el transporte, porque uno va, no sé, del minuto 0 al minuto 25, que es de inicio a fin, suponiendo el transporte que ya sea metro, tren suburbano o metrobús o el que sea. Pero cuando yo en mi caso le pregunto a esos usuarios qué recuerdan del trayecto, qué es lo que ven, me dicen no, pues la verdad yo nada más subo y bajo, y hay un contenido, hay un vacío. Entonces yo lo que me intriga es ¿por qué no hay contenido? Si es por esa rapidez, esa velocidad, esa inmediatez de hacer un trayecto. Porque no hay una memoria, ¿no? Se puede decir, en términos de esa rapidez en cuanto al trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué matiz, no? ¿Cómo se matiza ahí la rapidez en el transporte? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Acá hay 2, 3, creo. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Por qué a veces uno transforma, dentro de estas narraciones, transforma algo imaginario en memoria, o al revés? Porque una memoria se vuelve como algo imaginario. Bueno, yo quería decirte que me encantó tu lectura, sos un gran narrador, nos cautivaste a todos, así que lograste tu objetivo, creo. Pero ya que nos diste una receta para vivir mejor, toda receta tiene una forma de hacerse, o sea, una forma de llevar adelante. Entonces, me cuesta pensar esta diferencia entre lo biográfico y la idea de lo social o de la nación en la que estamos, ¿no? Creo que inclusive aquel individuo que habla de sí mismo todo el tiempo está dando cuenta de un tipo de sociedad y no está separado de esa sociedad, ¿no? Hay sociedades que representan siglos, pero también hay sociedades que simplemente son una multiplicidad de individuos, ¿no? Y que ahí tal vez esté, ¿dónde está la política en algún sentido y la acción entre esos individuos? Pero básicamente quería decirte que me encantó lo que leíste. Bueno, sí, gracias por tu charla, pero me queda una duda o una inquietud sobre esta metáfora de la quietud de la memoria y ciertos lugares donde es quieto. ¿Hasta qué punto esa metáfora no se vuelve, no es más bien un prejuicio urbano pensar que en sociedades tradicionales la memoria está quieta, que no se mueve, que no pasa nada? Si uno va a estos pueblos y pregunta por una historia, va a haber muchas historias de un mismo suceso, con muchas variaciones, y si uno va después
esas historias van a estar cambiando, van a estarse modificando. Entonces no creo que en estos pueblos la memoria realmente esté quieta. Quizás en comparación con sociedades urbanas hay una diferencia de velocidad, pero de ahí a pensar en quietud, no sé si estamos otra vez viendo con un rollo de prejuicios estas sociedades que quizás habría que conocer más. Buenas tardes, me gustó mucho tu plática y te admiro, ¿no? Hubo algo que no sé, no entendí, no me cuadró muy bien. Bueno, muchas cosas también, pero lo principal fue que se supone que la memoria es parte del individuo y el individuo es parte del mundo. Entonces, si el mundo está en constante cambio, yo entendí que nos comentabas que la memoria era estática. Entonces, si esa estática es permanente, y si es permanente, entonces va como que en contra de que lo único permanente es la impermanencia, ¿no? Esa era mi duda, que ¿por qué un punto se mueve y por qué otro se queda estático si todo es parte del mismo núcleo? Doctor, tengo una pregunta. Yo tengo la idea de que nos hemos vuelto cada vez una sociedad más desmemoriada, porque si la memoria se hace colectivamente y no tenemos espacios en donde emplazar las colectividades o hacer uso, digamos, indiscriminado del espacio, pues de repente no hay quien produzca esa memoria colectiva, a medida que no hay colectividades, pues. Pero no sé si es una relación de veras así entre espacio público y memoria pública, digamos, o si nada más es una ecuación en donde me estoy comiendo algo. Por favor, Alex. Hay dos allá. Hola, también muchas gracias por venir a compartir aquí a la UAM, de verdad se agradece. Yo tengo una cuestión, cuando habla de memoria, estaba revisando a Gastón Bachelard y lo que decía de recuerdo y memoria, ¿no? Entonces me llama la atención recuerdo como algo cargado de afectividad, como totalmente, ¿no? Y lo inmediato. Memoria, aquel proceso que ya lleva como mucha razón, ¿no? Va cargada como también de razón. Entonces ahí, o sea, me gusta cómo lo comparte, pero me gustaría que desde esta lectura que yo estoy haciendo de Gastón Bachelard, poder escuchar como lo que usted piensa de acuerdo a esto, ¿no? O sea, esto que habla de afectividad de usted. Y otra parte, cuando dice, para narrar no hay que escuchar, hay que ver. Supongo que el que mira tiene una intención, ¿no? Y esa intención viene a partir de un posicionamiento. Entonces, ¿desde dónde en la psicología social uno tiene que posicionarse para ver y después narrar algo? Listo. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta, es como algo que me he cuestionado tal vez yo algunas veces. Es ahorita que nos estás compartiendo todo esto de la memoria y la complejidad que tiene la memoria, yo me podría preguntar, ¿y cómo los ciegos es que tienen este ejercicio, no? Y bueno, yo en una parte escuchando se mencionó que la memoria usa pues las imágenes, ¿no? Y tal vez yo en cierto tiempo podría decirme, bueno, es que los ciegos podrían hacer o echar mano de otros sentidos, pero sería bueno escuchar tu opinión respecto a este tema. Yo creo que ahora sí conteste el doctor. El doctor va a contestar. En algún curso, en alguna clase doy a veces un semestre sobre percepción, sobre visión casi directamente.
y sí tenía un alumno ciego y ya sabes, uno se ponía nervioso, chino, la voy a volver a regar, etc. Y no, parece que entre lo que podía él describir y lo que puede uno leer, parece que a pesar de la ceguera, la percepción o la memoria o el pensamiento en la sociedad occidental sigue siendo visual, incluido en los ciegos. Efectivamente es otro tipo de visualidad, que esa ya forma parte de lo incognoscible, yo creo, pero que sigue moviéndose como si se viera, independientemente de que sea con los ojos o no. Bueno, creo, en efecto, esto, con lo de Bachelard ya lo conecto con otras, a ver, la verdad me la recuerdo. Esto que dice Bachelard, que siempre es muy bonito de leer Bachelard, difícil, enormemente poético, sumamente claro, bastante anticientífico, creo, de repente, y es por eso que da más gusto de citarlo a veces. En efecto, creo que la memoria lo que es una cosa afectiva cargada de razón, o una razón afectiva, si no quiere. Creo que el argumento, ese es el que tiene uno aquí, si me entendí bien a la compañera, es el de Bachelard, y efectivamente así lo plantearía uno así. Lo dice ya con el de la memoria, el que preguntó de la memoria y la imaginación, un rollo que dice Frederick Bartlett, que a mí es el que me gusta, creo que el elemento que más me gusta de Bartlett, en donde dice: la memoria en última instancia es una actitud, no actitud en el sentido de psicología social, sino en el buen sentido, más bien. La actitud es un afecto, una posición frente a la vida. Eso es lo que es en última instancia la memoria, y todos los recuerdos y todo el discurso y todas las justificaciones y todas las racionalizaciones lo único que están haciendo es justificar esa actitud de principio. Aquello que no tiene nombre, eso es la memoria; aquello que no tiene imagen, aquello que es una manera de sentir, una posición frente a este mundo, eso es lo que está uno justificando. En ese sentido, y entonces uno se puede imaginar lo que quiera a partir de eso. A la hora de sus justificaciones o imaginaciones, uno puede decir que uno tiene la razón, que así fue su infancia, que uno odia a cierta persona porque tiene una razón, y así sucesivamente por una cantidad de cosas. Lo va construyendo como quiera, justificando ese afecto de principio que no tiene ninguna agarradera, ¿no? Y eso que cuando uno se lo topa es como un momento blanco, pausado, estético, creo, muy estético, y que no tiene uno. Y creo que en ese momento, cuando uno se topa con sus recuerdos de veras, cuando uno dice y esas cosas, y se queda sorprendido de algo, de cualquier cosa que se topa uno, caminando a veces por el centro, uno se encuentra, viéndose al espejo a veces también, etcétera, de múltiples maneras, y ese es el momento que uno diría: eso es estático. Si uno trata de narrar eso es estático, eso no se mueve. Pero eso no significa que algo sea empíricamente estático, ¿no? Es decir, creo que no me moví por el lado de la empiria en ningún momento, y creo que había otra pregunta por ahí, no me moví por el lado de la empiria en ningún momento, sino entrando al interior de la idea de memoria, algo que no es individual, algo que forma parte, que está hecho con nuestra cultura, y en ese momento aparece como ese objeto estático, que no se puede mover para atrás y todavía no se empieza a mover para adelante. Y bueno, y respecto a esto de lo empírico, estoy respecto a los ejemplos, que siempre, invariablemente, a cada ejemplo que uno dé, yo mismo puedo encontrar el contraejemplo. Siempre puedo encontrar contraejemplos, y con eso puede uno divertir mucho, ¿no? Cada vez que alguien diga algo, yo puedo decir lo contrario. Eso sirve para pasar la tarde. En efecto, en el caso de los ejemplos, uno encuentra el contraejemplo, pero creo que aquí hay una cuestión de método, es una que me está interesando en últimas fechas. Cuando uno está hablando de ejemplos, no está verificando uno su teoría en la realidad,
si uno verificara su teoría en la realidad, entonces sí se podía falsear esa realidad, porque eso no sería. En el caso de los pueblos, claro, por supuesto. Los ejemplos parece que no están funcionando nunca como verificación de la realidad, sino están funcionando como esclarecimiento e iluminación de la teoría. En ese sentido funcionan y están funcionando. Y cuando uno necesite el ejemplo contrario, que decir que los pueblos sí se mueven, también lo voy a usar. Es decir, en tiempos de posado en Semana Santa están muy movidos, si lo necesito un día lo hago. Es decir, uno está planteando, creo que hay un asunto aquí, la cuestión con la teoría en general se va por el lado del concepto y por el lado de la definición. Si uno quiere tocar el problema, que creo que lo quiere tocar un psicólogo, o sea, el problema de la afectividad colectiva o cosas por el estilo, entonces tiene que cambiar la exposición. No puede ser una por la vía de la definición y de los conceptos, de los esquemas y de los datos, sino tiene que ser por la vía de la narración, y cuando es la vía de la narración, por la vía de los ejemplos. Los ejemplos son intrínsecos a la teoría más que contrastaciones con la realidad. En ese sentido tienes efectivamente razón, pero puede uno justificar por qué usa uno. Cualquier ejemplo se puede contradecir ciertamente, ¿no? Bueno, no sé cómo la preguntó Iván, pero el texto en realidad es de 50 páginas, no me las leí todas, ¿no? Entonces me salté cachos grandes, pero parece que en términos de historia uno puede hacer más o menos esta equiparación, lo puede ir encontrando en la velocidad del movimiento de la vida, carretas, bicicletas, lo que sea, más o menos, carretas, caminar, por ejemplo, el tamaño de los pueblos, etcétera, coincide con un tipo de narraciones, la aparición de los cuentos o la reaparición de los cuentos, con la aparición de las narraciones, de las novelas más o menos. Hasta el siglo XIX uno puede encontrar la aparición de la historia misma y de la novela como géneros del siglo XIX, y uno diría, y de la psicología colectiva o de la psicología social, que es igualmente histórica, narracional y emparentada con la literatura. Parece que tiene el ritmo de la vida real de ese momento, es el mismo ritmo de la voz y de los cuentos que se cuentan. A partir del siglo XX, cuando se empieza a acelerar, empiezan a desaparecer las narraciones, empiezan a aparecer los datos y otra serie de cosas. Entonces creo que sí puede uno ir haciendo una analogía Edad Media, Edad Moderna, a la moralización, es decir, de tomar una posición política o una posición cultural en esta sociedad y abogar y argumentar a favor de un tipo de vida y en contra de otro tipo de vida. Concretamente diría yo del señor que se ve las narices y solo cuenta las anécdotas que le pasaron a él, que no sé a quién le importen, bueno, a él, frente, que además de que es un atentado civil o un atentado social, cualquiera que se pone a hablar de sí mismo, aparte de una falta de respeto indigna, es un crimen contra la institución de la conversación, pero en fin, bueno, ya se ve la posición de uno, más o menos. Entonces, en eso efectivamente es una sociedad, creo que sería la sociedad, uno puede decir, siglo XX, capitalismo de consumo o neoliberal final más o menos, y creo que ahí hay una crítica a esa sociedad, por eso lo plantearía. Y bueno, y la receta para vivir más años, ¿cómo se hace la receta? Pues creo que la dio la respuesta a la receta la dio el compañero que habló del metro, más o menos. Hay que defender la ociosidad. Uno diría, no el tripulante o el viajero del metro, cuando uno le pregunta, creo que el problema es preguntarles, que no hay que preguntarle. La gente cuando uno le pregunta, contesta siempre sus respuestas de domingo, lo que resulta razonable, etc. Entonces creo que más bien hay que interpretar a la sociedad en vez de andar haciendo encuestas. Es opinión personal, ¿no?
pero bueno, ahí lo que uno plantearía, sí, probablemente ahí hay un tiempo muerto, si es como tú lo describiste, ahí hay efectivamente un tiempo muerto. Nuestras autoridades han intentado resucitar ese tiempo poniendo programas como leer de boleto en el metro, lo que pasa es que se vuelan los libros, ¿no? Pero esa, al menos como idea, era muy interesante. Es decir, si uno, estudiante de la UAM, profesor de la UAM, etcétera, tiene unos recursos enormes para irse de aquí en metro hasta Garibaldi, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene el recurso de leer, de acordarse de lo que se leyó, y etcétera. Creo que a eso es lo que estaría llamando una ociosidad, a la utilización del tiempo como uno lo quiera para hacer lo que uno quiera. Casi diría uno, la utilización del tiempo como una forma del pensamiento, más o menos, ¿no? Ahí, y en ese sentido uno defendería la utilidad, y no me acuerdo quién criticó a la universidad aquí. Parece ser que los enemigos de repente del pensamiento son los funcionarios universitarios, ¿no? Creo que tenemos que defender a las universidades de sí mismas, defender a las universidades de sus funcionarios y de sus administradores, porque cada vez hay que ser más productivista, más trabajador, más activo, más etcétera. Uno defendería el derecho a la contemplación, a pensar, a leer, a todo eso, a discutir, a conversar, a todo eso. Bueno, creo que sí contesté más o menos todos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, muchas gracias al doctor y otro aplauso, ¿no?